Bien, les invito a abrir la escritura en el libro del profeta Nehemías, capítulo 4, versículos 14 al 17. Ese es el texto que vamos a utilizar en esta mañana para meditar en la palabra del Señor. Y el título de nuestra meditación el día de hoy es La espada en una mano, el palustre en la otra. La espada en una mano, el palustre en la otra. La palabra del Señor dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. El Señor bendiga su palabra, y este es el texto, hermanos, que nosotros vamos a meditar en esta mañana con el favor de Dios. Yo les invito a que lean todo este capítulo del profeta Nehemías. Nehemías es un profeta también. Y porque vamos a estar meditando, hermanos, desde el versículo 1 para poder ver qué cosa es lo que la palabra del Señor nos enseña en estos 4 versículos que hemos leído. Y este es el último mensaje que compartiré en este año, con miras al año que viene, con todos sus desafíos y también con todas las promesas del Señor. Cuando leemos, hermanos, toda la Escritura y levantamos nuestra mirada para ver el estado de la iglesia de nuestros días, es inevitable sentir dolor en nuestros corazones. Yo pienso que el texto que nosotros estamos leyendo, lo que ocurría en el tiempo de Nehemías, es una sombra de lo que viene ocurriendo también en la iglesia, en la llamada iglesia evangélica del Señor, no solamente aquí en Lima, no solamente en Perú, también en todas partes del mundo, hermanos, en todas partes del mundo. Pero así como este texto o este libro del profeta Nehemías junto con el libro de Esdras nos enseñan la situación en la que se encuentra la iglesia actual, también nos enseñan qué cosa es lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios, los deberes que el Señor nos ha dado, porque nosotros no estamos aquí en el púlpito para inventarnos nada. Yo no estoy aquí de pie para contarles historias mías o el parecer que yo tengo acerca del estado de la iglesia evangélica, sino que por la misericordia del Señor, yo creo que todos podemos tener discernimiento del estado de la iglesia hoy día, de nuestra iglesia también, porque podemos confrontar todo lo que nuestros ojos ven y nuestros oídos escuchan con la palabra de Dios. Y todo este relato que nosotros hemos visto en este capítulo 4 comienza con un dolor santo en el corazón de Nehemías. A mí me hubiese gustado leer todo el capítulo de Nehemías, pero por un asunto de tiempo no es posible, pero vamos a tratar de resaltar y procurar entrar en el contexto de estos 4 versículos que hemos leído. Yo les decía que todo esto, hermanos, comienza con un dolor. En el capítulo 1, versículos 3 y 4, la Escritura dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hermanos, las murallas de la iglesia están caídas, han sido derribadas. El enemigo de Cristo, sabemos quién es el enemigo de Cristo, Satanás. Él siempre tratará de derribar las murallas
que protegen la iglesia del Señor Jesucristo. Y aquí estoy hablando de las murallas del Evangelio, proteger el Evangelio. Ya no predicar como hoy día se hace, hermanos, un Evangelio donde se le obliga a la persona, como yo les he dicho, a hacer una oración y se le declara creyente inmediatamente. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde? No está. No está, hermanos, la oración. Las Escrituras nos enseñan que cuando los apóstoles, cuando la iglesia predicaba el Evangelio, el Espíritu Santo obraba en el corazón de tal manera que había una respuesta a las buenas noticias de salvación. No hubo una manipulación para que las personas digan, sí, yo acepto a Cristo como Salvador. Y yo les digo que en su corazón no entienden absolutamente nada de lo que significa que Cristo sea Señor y Rey. No entienden. Por eso siempre les he dicho, hermanos, que la manera como es que nosotros deberíamos hacer evangelismo, si es que quisiéramos hacer alguna pregunta, no sería esa. La pregunta que nosotros deberíamos hacer es, ¿recibes al Señor Jesucristo? ¿Quieres ser tú esclavo de Él? ¿Quieres abandonar tu agenda? ¿Quieres abandonar tu vida? ¿Quieres abandonar tus planes y ponerlo todo en las manos de Él? Hermano, usted se va a sorprender y yo le aseguro que de 100 personas, 99 le van a decir que no. Es la misma pregunta que decir, tú quieres que Cristo sea tu Señor, pero dicha al revés, tú quieres ser esclavo de Cristo. Yo les aseguro, hermanos, de que cuando nosotros hablemos claramente lo que significa ser cristiano, de 100 personas, 99 les van a decir que no. Y esas 99 personas no van a estar sentadas en ninguna iglesia local. El peligro de tener personas inconversas en una iglesia local es que después ellas quieren cambiar el evangelio. Es que después ellas quieren introducir el mundo dentro de la iglesia. Es que después ellas quieren destruir la piedad bíblica para dar lugar al libertinaje, porque son ellas las que le llaman a los hijos obedientes de Dios. Ellos le dicen legalista, fariseo, sectario, porque ellos creen que son la regla de fe y de práctica dentro de la iglesia. Entonces, el enemigo de Cristo siempre tratará de derribar la muralla del evangelio, para que sea un evangelio destruido, un evangelio que ya no tenga un estándar de lo que significa ser cristiano, sino que cualquier persona que inconscientemente repita una oración se le considere hermano y dentro de la mesa del Señor también, para que pase la Santa Cena. El enemigo de Cristo, sabemos a quién nos referimos, es a Satanás, también va a buscar destruir las murallas de las doctrinas del Evangelio. Esas doctrinas que hablan de un Dios santo y que ese Dios santo reclama, exige, demanda, ordena santidad en su pueblo, pues el diablo también va a utilizar su séquito para destruir esas murallas. Van a destruir pues las murallas de la santidad de vida que demanda el Evangelio y las murallas de la obediencia al Evangelio. La obediencia al Evangelio. Yo no sé cuántas iglesias estarán celebrando Navidad en sus locales. Pero yo les pregunto, ¿la Escritura ordena eso? No lo ordena. La Escritura dice que nosotros debemos de acercarnos cada primer día de la semana para celebrar la resurrección de Jesucristo, como lo hacían los apóstoles, la iglesia primitiva, hasta que el mundo comenzó a entrar dentro de la iglesia con sus fiestas paganas. La Escritura dice que nosotros, en 1 Corintios 11, como leemos cada vez que pasamos la cena del Señor, las Escrituras nos enseñan de que nosotros cada primer día de la semana debemos compartir el pan y debemos recordar, y esto haréis en remembranza de mí, dice el Señor cuando habla de la Santa Cena. Él ordena que recordemos todo lo relacionado a su muerte, pero por alguna razón que Él tenía en su corazón sabio y santo, nunca reveló la fecha de su nacimiento. En todo caso, si alguno quiere de alguna manera recordar el nacimiento de Cristo, no es el 25 de diciembre, es en el mes de octubre.
Lo que sucede es que nadie se da el trabajo de investigar y todos pues han creído el cuento de la Iglesia Católica Romana que ha hecho siempre una fusión entre el paganismo y la Biblia. Les han hecho creer a partir del siglo IV de que Cristo nació el 25 de diciembre. Eso es mentira. Es mentira. Hermanos, cuando hablamos de derribar las murallas del Evangelio, yo siempre recuerdo a un pastor famoso, que dijo que algunos cristianos habíamos levantado demasiado las murallas, que esas murallas estaban tan altas según él que ya era imposible para cualquier persona ser recibida en la membresía de cualquier iglesia local. Hermanos, hoy día las murallas están tan derribadas que una serpiente rastrera puede entrar dentro de ella. No hay murallas, no la hay. En muchas no la hay. Pero ¿cuál fue la reacción de quienes oyeron las palabras de ese famoso? En todas, casi todas, la gran mayoría de iglesias en Latinoamérica fue pues derribar las murallas de santidad. El pastor famoso dice que la muralla de santidad está muy alta, derribémoslo. Derribemos también las murallas de la santidad, de la piedad, de la verdad, de la justicia, de la rectitud, de la obediencia. Derribemos todo eso y que cualquier carnal sea llamado hermano entre nosotros. El resultado es lo que nuestros ojos ven hoy cuando miramos a la iglesia en el mundo y el mundo dentro de la iglesia. Por eso es que yo digo, hermanos, ha sido todo esto una obra de Satanás. Y yo no sé si alguno podrá decir luego en algún momento, pues yo no sabía. Igual es pecado, porque es nuestro deber saber, es nuestro deber conocer. Y cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, tenemos solamente dos alternativas. O nos sometemos al Señor Jesucristo, así como nos predicaron el Evangelio. Quieres someterte a Cristo, a su voluntad, a su enseñanza, a su Evangelio, a sus doctrinas, pues también tienes que someterte a lo que yo estoy hablando ahora. El enemigo de las almas y sus aliados no solamente procuran derribar las murallas para permitir el ingreso del pecado, la mundanalidad, la carnalidad en las iglesias locales. El enemigo también derriba el altar donde se ofrecen sacrificios a Dios. Es decir, el enemigo destruye los púlpitos desde donde se predica fielmente la palabra de Dios para levantar en su lugar los púlpitos que animan a la apostasía. Púlpitos desde donde se predica la apostasía. Púlpitos donde se diluye el Evangelio. Púlpitos donde la santidad es quitada para poner en su lugar la traición a Cristo y su palabra. Eso fue lo que sucedió en el tiempo del profeta Elías y es lo mismo que sucede en nuestros días. En Primera de Reyes 18:30 dice la Escritura: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. No había altar donde un profeta como Elías, como Eliseo, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel pudiese estar ministrando. Todos habían sido derribados para levantar altares a dioses extraños, a Baal y a Acera. Y el pueblo estaba allí acostumbrado a todo eso. Se había acostumbrado a que no exista un altar del Dios verdadero. Eso está pasando hoy en la iglesia del Señor. Para mí es horrible, hermanos. Yo cuando he estado hace poco de viaje y estaba hablando acerca del principio normativo, si la Biblia no te lo prohíbe, puedes hacerlo. Inmediatamente una persona que también está preocupada por el estado actual de la iglesia dijo: yo escuché eso del pastor fulano de tal. En cuanto a estas cosas. Si Dios no lo prohíbe expresamente, puedes hacerlo. Hermanos, hay muchas cosas que no están prohibidas expresamente en la Escritura. Pero cuando nosotros la leemos, encontramos ahí los principios de la palabra de Dios para todo tiempo, para todo tiempo. ¿Dios prohíbe que un cristiano vaya a una discoteca? ¿Ustedes han encontrado ese mandamiento? ¿Prohíbe Dios eso? No lo prohíbe.
Porque en el tiempo de Cristo no habían discotecas. ¿Significa eso de que alguien puede ir a una discoteca? ¿No hay acaso en la palabra del Señor algún principio que nos hable acerca de esto? Sí lo hay, pero no lo quieren ver. Porque es bueno tener personas que van el sábado a la discoteca y después con olor a licor están sentadas en alguna iglesia local adorando a Cristo. Son cristianos, son carnales, les llaman ellos, son carnales. Pero esas manzanas podridas son las que corrompen los demás. Yo veo mucha sabiduría en los fruteros incrédulos en el mercado. Ellos cuando inmediatamente ven que una fruta está podrida en medio de las demás, ellos no la dejan ahí, porque saben que va a terminar pudriéndose el resto. Ellos la quitan. Es triste que en los púlpitos que están derribados en nuestros días no tengan la más mínima sabiduría de un frutero de un mercado. Hay que quitar a la manzana podrida. Hay que quitar aquella manzana que está procurando introducir dentro de la iglesia el alcoholismo social, ¿no? Alcohólicos sociales, eso es algo que en el mundo yo lo había escuchado cuando era mundano, ¿no? La mundanalidad, la rebelión contra Dios. Pero gracias al Señor, hermanos, y hablando de todo esto, y este es un último mensaje de este año, yo quería hacer también una memoria de cómo es que nosotros estamos y hacia dónde deberíamos caminar. Y este pasaje es para nosotros, el pasaje que hemos leído y todo lo que estoy hablando ahora. No porque aquí nosotros seamos mundanos, yo no lo creo. Pero gracias al Señor somos una iglesia que trabaja. Todos estamos sirviendo al Señor y no estamos perezosos esperando que otros hagan el trabajo que Dios ha ordenado a cada uno por medio de su palabra. Dios lo ordena y nosotros nos ponemos de pie y lo hacemos. Sin embargo, hay alguien más que también se pone de pie casi al mismo tiempo que nosotros. ¿Saben quién se pone de pie cuando nosotros decidimos hacer la obra para el Señor? Satanás. Satanás no se pone de pie cuando los carnales están en sus discotecas. Satanás no se pone de pie cuando los apóstatas desde un púlpito están animando a la iglesia a que vivan como el mundo. Satanás está contento allí. Ese es el evangelio que a él le gusta. Un evangelio sin demandas, sin deberes. Un evangelio diluido. Un evangelio que no exige nada, pero que te promete el cielo. Mentira, eso no te va a prometer el cielo. Así como la serpiente engañó a Eva, yo temo que también haya engañado a muchos pastores que se ponen en sus púlpitos apóstatas. Cuando nosotros decimos levantemos y edifiquemos la muralla y el altar de Dios, cuando nosotros decimos eso, Satanás y los suyos dicen levantémonos también y hagamos oposición a los santos. ¿O ustedes creían de que así nomás era? ¿O ustedes creían de que cuando nosotros decimos vamos afuera a predicar el evangelio, no se va a levantar Satanás? ¿O cuando nosotros como iglesia decimos vamos a salvar a los niños, ¿ustedes creen que Satanás no se va a salvar? ¿No se va a levantar, perdón? ¿Qué creen ustedes? ¿Que el diablo nos va a dejar hacer las tareas, va a limpiar el camino para que nosotros andemos ahí? No, hermanos. Satanás y los suyos, dicen levantémonos también, hagamos oposición a esa iglesia, estorbemos a esos santos. Es decir, y como el texto bíblico, cuando comenzamos a levantar los muros, pronto estaremos luchando por el Señor y su evangelio. Pronto, sujetando la espada con una mano y el palustre con la otra. El palustre era una herramienta, hermanos. Era una herramienta, algunos le llaman la paleta, era una herramienta de trabajo y la espada era una herramienta de guerra. Pero esa es la vida de los siervos del Señor, esa es la vida de una iglesia bíblica, es edificar las murallas, protegerlas y también ¿qué? Luchar contra Satanás, luchar contra sus aliados. Cuando construimos nosotros el reino de Cristo en nuestras vidas, cuando construimos el reino de Cristo en nuestras vidas, cuando construimos el reino de Cristo en la vida de nuestros hijos, cuando construimos el reino de Cristo en la vida de la iglesia,
Cuando construimos nuestras vidas sobre la base de la santidad bíblica, la separación del pecado y del mundo, nos encontraremos rodeados por quienes odian a Dios y todo lo que Él representa. Odian a Dios y odian todo lo que Dios representa, adentro y afuera. Yo me refiero dentro de los límites de una iglesia local y evidentemente Satanás y los suyos que están afuera también. Lo primero que experimentan los hijos de Dios cuando levantan las murallas santas de Dios es que los enemigos de Cristo hacen burla y escarnio de ellos. Y eso es lo primero que yo quisiera que nosotros veamos en nuestro texto, en el texto que hemos leído, ¿no? Pero cuando pensamos en esos actos perversos, la burla, hermanos, lo encontramos en Nehemías 4:2. Mire cómo dice ahí. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes, del polvo, las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiere una zorra, lo derribarán. Burla. Burla. Los judíos, bajo el liderazgo de Nehemías, se habían propuesto levantar las murallas caídas. La burla es la respuesta inmediata. Es la respuesta inmediata. Y cuando pensamos en esos actos perversos, recordamos también la manera en que se burlaron del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 22, versículos 63 y 65 dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándoles. Hermanos, la burla y el escarnio son las armas de aquellos que están sin Cristo por el mundo. Sin Cristo. Por eso es que yo les decía, cuando se les permite entrar dentro de la iglesia a los carnales, a los que han hecho su oración, pero su corazón está en el mundo, ¿quiénes son los que le dicen fariseos, legalistas? ¿El mundo? ¿El mundo te acusa alguna vez de eso? Los gentiles te llaman legalista, fariseo, fanático. Ellos son los que te dicen eso. No, hermanos. Cuando tú eres serio en cuanto a las cosas de Dios, son los carnales los que te llaman así. Son los carnales. Y es bueno quizás de que nosotros podamos reconocer por sus palabras lo que hay en el corazón de ellos. Un corazón vacío de santidad. Un corazón vacío de justificación. Y no debemos callar, hermanos, eso, sino que nosotros deberíamos abrir nuestra boca y confrontarles a ellos y decirles: ¿estás seguro que el Señor te ha salvado? ¿Estás seguro que has nacido de nuevo? ¿Estás seguro que te has arrepentido de tus pecados? ¿Sí? Ya sabemos, hermanos, de la abundancia del corazón habla la boca, y las burlas y el escarnio solamente salen de un corazón de piedra, sin importar si el dueño de esa boca ha hecho o no una profesión de fe en el Señor. Digo esto porque tristemente existen también los Sanbalat y los Tobías dentro de la llamada iglesia evangélica. Y ridiculizar es un arma usada por las personas ignorantes, malas y llenas de odio. Sea que usted esté en un debate secular, aquellas personas que no tienen argumento, ¿cuál es el argumento del que no tiene argumento? Es el insulto, es el reproche, es la burla, porque no tienen argumento. El carnal, ¿qué luz tiene de la Escritura? ¿Qué luz tiene de una teología verdaderamente construida en la piedad, en la justicia, en la verdad y en la rectitud? No tiene nada de eso. Carnal no sabe nada de esas cosas. Ridiculizar es un arma usada pues por esa clase de personas. ¿Son esas las características? ¿No son esas acaso, hermanos, las características de los hijos de Satanás? ¿No es eso? Claro que sí. Mire,
Primero, los incrédulos se burlan de los creyentes que trabajan para el Señor. Los incrédulos se burlan de los creyentes que trabajan para el Señor. Hermanos, si yo quiero que recuerde, cuando yo digo incrédulos, yo no me refiero a las personas que están desde esa puerta hacia afuera. Ya saben ustedes a quiénes me refiero. Ahí nosotros encontramos las preguntas en esos versículos que hemos leído. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Primero se burlan de la persona. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Satanás intentará 1000 escarnios, 1000 mofas, para hacernos desistir de nuestros deberes para con el Señor. Especialmente cuando se trata de revelar sus artimañas contra la iglesia y descubriendo las apostasías de los suyos que están en una posición de fama en la iglesia visible. Todos se van a burlar del obrero que trabaja. Pero ¿quiénes son esos todos? Como les digo, son los que están dentro de las iglesias locales. Son ellos. El mundo no se burla del cristiano cuando sale a evangelizar. El mundo no se burla de un cristiano cuando el cristiano quiere buscar la santidad, la justicia y la rectitud. Es cierto, ellos nos odian, pero ellos no usan mucho de esa palabra que... ¿Cuándo han escuchado ustedes a un mundano que te diga legalista? Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque nunca es... o fariseo. ¿Por qué? Porque ellos no conocen pues la palabra fariseo. Solamente conoce la palabra fariseo alguien que alguna vez ha abierto la escritura, una vez al mes, o escuchó por ahí un sermón que tiene algún tufillo de evangelio, pero tiene más tufillo de carne, de carnalidad. Hermanos, nosotros seremos débiles por muchas razones, pero somos fuertes en Jesucristo. Segunda de Crónicas 12:10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo es que Pablo sabía esto? Y Pablo pues había experimentado la persecución en su mayoría de personas judías, de religiosos falsos. Segundo, Satanás y los suyos se burlarán de nuestras esperanzas. Nosotros tenemos la esperanza, hermanos, de ver una iglesia como en el tiempo de la Reforma. Tenemos la esperanza de ver una iglesia local como la que fue en el tiempo del puritanismo. Nosotros oramos por un avivamiento en estos días. Un avivamiento como en los días de Jonathan Edwards, un avivamiento como en los días de George Whitefield, un avivamiento como en los días del avivamiento en la iglesia en Luis, el siglo pasado, donde de todos esos que fueron convertidos por el poder del Espíritu Santo, ninguno retrocedió y todos se sostuvieron en la santidad y la piedad de vida que Dios demanda. El borracho más borracho de esos pueblos se convertía en el pastor de la iglesia y jamás retrocedía. Oramos, esa es nuestra esperanza. Y por eso nosotros trabajamos, por eso nosotros predicamos el Evangelio, por esa razón predicamos las doctrinas que predicamos desde este púlpito. Porque queremos ver una iglesia santa y gloriosa como habla Efesios para cuando Cristo venga. Esa es nuestra esperanza. Pero los de Satanás y sus aliados se van a burlar. Miren cómo dice ahí en ese versículo 2. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Pues claro, ellos estaban trabajando para levantar las murallas, para levantar el altar, y ellos estaban escuchando palabras de desaliento. ¿Qué? ¿Tú crees que otra vez vas a ofrecer sacrificio? ¿Tú crees que ese altar lo vas a levantar nuevamente?
Hermanos, recordemos que el diablo tiene los suyos y aunque nuestra lucha no es contra carne y sangre, Satanás tiene sus aliados por quienes él lleva a cabo sus maldades, ¿no? Finalmente nosotros luchamos contra personas, contra los argumentos de ellos. Mas nosotros recordamos que nuestras obras no son más que las obras del Señor Jesucristo. Isaías 26:12 dice: Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Es un versículo muy profundo, muy difícil también de interpretar. Pero acá dice que el Señor es quien hace todas nuestras obras. Él es. Hermanos, nuestra resistencia para seguir adelante en nuestros deberes de ser la sal de la tierra y la luz del mundo viene del Señor. Y aunque nos insulten, aunque se burlen de nosotros, porque creemos que Cristo salva todavía personas en nuestros días cuando se predica el Evangelio bíblico, nosotros debemos seguir adelante. Por eso, a pesar de todas las burlas y escarnios de los agentes de Satanás, debemos seguir adelante. Tercero, ellos se burlaron de los materiales que usaron para hacer la obra que el Señor les había encomendado. Ahí dice: resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Ahora se burlan de las personas, se burlan de las esperanzas, se burlan de los materiales que nosotros usamos. Claro, nosotros no usamos materiales pues de esos ministerios apóstatas, ¿no? Donde ahora nosotros encontramos una lucha porque ellos dicen que Cristo tenía piel negra, ¿no? O sea, sumándose a lo que el Black Lives Matter dice. Cristo era negro, dicen ellos, ¿no? Era negro, dice, y se pelean en esos materiales como, creo que se llama Way of Life. Cuando usted mira esos materiales, nosotros no los usamos. Y nunca lo vamos a usar mientras yo esté vivo en esta iglesia. Usaremos los materiales de personas que han caminado siempre en justicia, en rectitud, en verdad, que nunca apostataron de la fe evangélica. Así que esos son los materiales que nosotros usamos. Se burlan de los materiales acá también. Los escarnecedores se refieren a las piedras quemadas y quebradas por los caldeos cuando tomaron y destruyeron la ciudad. Pero el material en esta guerra, hermanos, es espiritual. Somos nosotros ese material, quienes fuimos una vez piedras rotas, quebradas, quemadas por el pecado y la iniquidad. Nosotros somos ese material que ahora se usa para levantar las murallas del Señor, que podamos volver a esa senda antigua, esa iglesia antigua que fue conocida como la época dorada del cristianismo. Por eso en 1 Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos esas piedras vivas. Y a nosotros no nos van a derribar la esperanza. A nosotros no nos interesa la burla que puedan estar haciendo ellos. Al contrario, nos debe hacer más fuertes. Porque cada vez que te digan legalista, tienes que entender que Satanás se ha levantado. Y si Satanás se ha levantado, es porque estás caminando bien. Aquellos que destruyeron la fe cristiana antigua derriban los cimientos de aquella forma de doctrina y práctica que conduce a una verdadera consagración a Dios. Eso es lo que odia el enemigo de Cristo. Consagración a Dios. Ellos son los que se oponen a una predicación bíblica genuina. Ellos se oponen a una obediencia total de los mandamientos, los grandes y pequeños. Ellos se oponen a la santidad que implica una separación del pecado y del mundo. Y la forma en que ellos se oponen es ridiculizando a todo aquel que, como Elías, se atreva a reparar el altar donde los verdaderos sacrificios a Dios deben ser realizados. ¿Cómo nos llaman? Legalistas, fariseos, sectarios. Y estos escarnecedores prefieren la religión de Jezabel
y le ponen la etiqueta de cristianismo, ¿no? Acuérdese de la carta que el Señor le hace a una iglesia de Apocalipsis. Ellos quieren la religión de Jezabel, pero que se llame cristianismo. Ellos prefieren eso antes que la religión pura y sin mácula que agrada a Dios. Hermanos, ¿cuál debe ser la respuesta del pueblo de Dios a las burlas y escarnios de los agentes de Satanás? Lo primero que vemos acá es la oración. En el versículo 4 y 5 de Nehemías 4, dice la palabra de Dios: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Tremenda oración, tremenda oración. Este, hermanos, es el modelo de una oración imprecatoria. Anote usted esto que está aprendiendo: oración imprecatoria. Imprecar significa invocar el mal o maldecir a los enemigos. Nosotros no podemos orar de esa manera. No podemos. Pero podemos pedir a Dios que de una u otra forma Él estorbe los planes de ellos. Que de alguna u otra forma Él cierre la boca de ellos. Que de alguna u otra forma el Señor les devuelva lo que ellos nos desean. O los quite de en medio, según la sabiduría divina, para que no estorben en nuestros deberes de restaurar las murallas caídas de la religión verdadera. Yo pienso que Nehemías tenía en mente muchas promesas de Dios para orar en esas circunstancias como él oró. Por ejemplo, yo encontraba en Génesis 12:3, dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra primera reacción cuando se burlan de nosotros, cuando se burlan de nuestra esperanza y cuando se burlan de nuestros materiales o métodos antiguos? La oración. La oración. Esa debe ser nuestra reacción frente a los estorbos diabólicos, para desanimarnos. Porque lo que el diablo quiere es desanimarnos, desanimarte a ti, para que no continúes en la obra que Dios te ha encomendado. Por eso, cuando nosotros nos enfrentamos a esta clase de personas, tenemos que orar a Dios. Por ello, ahora que hablamos de la oración y cuando los hermanos nos acompañan en la oración, verán que tenemos una lista muy larga, que oramos 1 hora y 15. Pero nosotros seguiremos orando, hermanos. Seguiremos orando como respuesta a Satanás y sus aliados. Seguiremos orando por la escuela evangelística para los niños en Los Olivos, Santa Anita. Seguiremos orando por el ministerio de lectura para los niños de este distrito de Los Olivos. Seguiremos orando por el evangelismo en las calles. Seguiremos orando por una predicación bíblica. Seguiremos orando por las traducciones de los materiales puritanos. Seguiremos orando por las transcripciones de lecturas puritanos. Seguiremos orando por Uripa. Seguiremos orando por Piquitambo. Seguiremos orando por Huánuco para llevarles a ellos el evangelio y sus santas demandas. Seguiremos orando. Es más, hermanos, no deberíamos prestarle atención a ellos, deberíamos escucharlos, darles la espalda y orar al Señor. Quienes se oponen al avance de la religión verdadera, hermanos, no son enemigos nuestros. Eso tenemos que entenderlo. No son nuestros enemigos los que se oponen a todo lo que yo estoy pidiendo en oración aquí desde este púlpito. Ellos son enemigos de Cristo. Ellos son enemigos de la cruz. Ellos son enemigos del evangelio. Ellos son enemigos de la salvación verdadera de las almas. Y oraremos contra ellos y sus planes para que el Señor les pague conforme a sus obras perversas y a sus palabras maldicientes.
La Escritura dice en Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ellos cometieron pecado desde el momento en que se burlaron, desde el momento que hicieron escarnio de quienes trabajan fielmente para la obra de Cristo. Y ese no es un pecado contra los obreros, es un pecado contra el Señor de los obreros. Hermanos, así como el pueblo trabaja en medio de las burlas y amenazas, de igual manera debemos trabajar con la espada en una mano y el palustre en la otra. Nehemías y todos los que estaban con él no solo oraron, hermanos, sino que pusieron guardia contra ellos de día y de noche. Todos los intentos del diablo de hacernos desertar de nuestra tarea se resisten con oración. Porque, hermano, es posible que tu corazón desfallezca, que mi corazón desfallezca, cuando nos enfrentamos, pues, a algunos que en el nombre de Cristo nos insultan, nos ofenden, se burlan de nuestro trabajo. Ellos no son enemigos de nosotros, son enemigos de Cristo. Y necesitamos fortalecernos siempre en la oración, primeramente. Un obrero que no ora es un obrero que va a dejar el trabajo a medio que hacer. Un obrero que no ora es un obrero que va a comenzar y de ahí se va a ir. En Nehemías capítulo 4, versículos 7 y 9, dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobía y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Tenemos que orar, pero tenemos también que tener una espada. La espada del Espíritu, que es la Biblia. Tenemos que conocer muy bien la palabra de Dios para poder enfrentarnos a ellos en el campo teológico, porque ellos tienen una teología que es un castillo de naipes. Nuestra teología es una teología fuerte. Tenemos que enfrentarnos a ellos porque tienen una filosofía prestada del mundo. Nuestra filosofía es teísta, prestada del Señor. Tenemos que conocer, tenemos que dominar la espada del Espíritu, que es la Biblia. El relato de Nehemías, hermanos, nos refiere a ciertos judíos que se desanimaron y tuvieron temor de los enemigos de carne y hueso. Usted tiene que aprender a verlos así. Son enemigos de carne y hueso. Quizás al principio va a llorar y va a preguntar, ¿pero por qué, Señor, pasa esto? No, hermanos. Pero después, cuando usted comience a caminar más en el camino del Señor, es usted quien se va a reír de ellos. ¿Por qué? Porque son enemigos de carne y hueso. Y no son enemigos nuestros, sino de Cristo. Nehemías capítulo 4, versículos del 10 al 12. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado. Mire todo lo que causa eso. Un debilitamiento. Por eso le digo, esto es un mensaje de fin de año para comenzar el año que viene. No debemos debilitarnos nosotros. No debemos temerle. No debemos temer sus amenazas. Hermano, yo aprendí algo. A veces existe lo que es un sentido de supervivencia, ¿no? De uno, ¿no? O sea, uno no se acerca al peligro, porque tiene miedo que pase algo en su cuerpo. Pero saben, yo me he dado cuenta algo, de que a veces nosotros queremos guardar nuestra reputación, que no hablen mal de nosotros. Nosotros esperamos que todos hablen bien, ¿no? Hermanos, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo con su reputación? ¿Él pensó en su reputación cuando fue a la cruz, acaso? Él dijo, van a hablar mal de mí, van a hacer escarnio, se van a burlar. Él sabía todo eso.
Él sabía todo eso. Pero ¿saben, hermanos? Cuando nos hemos bautizado, yo siempre digo esta palabra. Al momento de sumergirlo, yo digo, muertos para el mundo. Y al momento que lo saco del agua, le digo, vivo para Dios. Hermano, usted está muerto. Entienda, usted está muerto. ¿A un muerto le preocupa su reputación? ¿A un muerto le preocupa que hablen mal de él? ¿A un muerto le preocupa el qué dirán? Hermano, nosotros estamos muertos. Muertos al mundo, a lo que el mundo diga de nosotros, sea que el mundo esté dentro de la iglesia o esté en su lugar. No nos preocupa, porque a un muerto no le preocupa que hablen mal de él. El versículo dice, y voy a continuar leyendo, Nehemías 4, 10, 12. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Hermanos, trabajar para el Señor es trabajar para objetivos espirituales muy altos, muy altos. Por ello, la oposición va a ser mucha, va a ser mucha. Debemos preguntarnos si tememos más a nuestros propios miedos también. ¿Tememos más a nuestros propios miedos o tenemos más temor de los enemigos que están delante de nosotros? ¿Tenemos miedo, hermano, a los enemigos? ¿Tenemos miedo que hablen mal de nosotros? ¿Tenemos miedo que se burlen? Hermanos, hay que guardar estas palabras de la Escritura en nuestros corazones, en Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Versículo 39. Pero nosotros, esta iglesia, la Iglesia Bautista Reformada de Lima, no somos de los que retroceden. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, Nehemías respondió a estas amenazas aumentando la seguridad. Él no se achicopaló, como dicen los mexicanos, no se achicó, como decimos, no arrugó, como decimos nosotros también coloquialmente, ¿no? Él respondió a esas amenazas aumentando la seguridad y enfocando la atención de los trabajadores ¿en quién? En Dios. En Dios. Cuando se burlen de nosotros, cuando se burlen de nuestras esperanzas, cuando se burlen de nuestros materiales, que somos nosotros las piedras, no los veamos a ellos, veamos a Dios. Veamos a Dios. Y eso es lo que hizo Nehemías, que los trabajadores se enfoquen nuevamente en Dios, recordándoles su deber de proteger a sus familias y sus propiedades. Vamos a leer en Nehemías 4, versículos 13 y 14. Dice entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pelead, hermanos, pelea por tu familia, pelea por tu iglesia,
para que no sea una iglesia debilitada. Pelea para que tu iglesia sea una iglesia que tema al Señor, una iglesia que busque santidad. Nosotros estamos en medio de una batalla por nuestros hijos, porque dentro de las iglesias, yo había puesto un posteo, hermanos, en la red social acerca de cómo, y cité ahí a Kirk Cameron, no sé si lo han visto, donde en las escuelas públicas de los Estados Unidos están los drag queens. Los drag queens son hombres disfrazados de mujeres y ya son medios estrambóticos. A ellos se les permite un tiempo en ese lugar para leerle libros a los niños. Pero cuando tú vas con la Biblia a querer hablarle a los niños, no te lo permite. Pues Kirk Cameron, hermanos, ¿qué fue lo que él hizo? Les amenazó y les dijo: si ustedes no me dan el mismo espacio, si ustedes no me dan el mismo tiempo, yo voy a recurrir a la Corte de los Estados Unidos. Y perdió dos bibliotecas, perdieron y le dieron acceso. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque ellos están detrás de nuestros hijos. Porque en la iglesia evangélica, el Gospel Coalition ya habla de la unión civil entre personas del mismo sexo. Esos reformadillos que son una vergüenza para la causa de Cristo, pero que tienen a muchos seguidores ciegos que van detrás de ellos, porque están ahí los famosos, pues no. Hermanos, tenemos que pelear por nuestras familias, tenemos que pelear por nuestros hijos. El LGBT ya está en las iglesias evangélicas, pelearemos contra ellos. Los feministas ya están en las iglesias evangélicas, pelearemos contra ellos. Los marxistas ya están en las iglesias evangélicas, pelearemos contra ellos. Los abortistas ya están en las iglesias evangélicas, pelearemos también contra ellos. Los liberales y mundanos ya están en las iglesias evangélicas, pelearemos también contra ellos. Vamos a pelear, hermanos. El pastor Charles Spurgeon cierta vez dijo, y comienzo la cita: el dicho antiguo es tan cierto hoy como lo fue cuando se dijo por primera vez: la vida es un maratón, no es una carrerita. La vida ciertamente requiere perseverancia, por lo que los viajeros sabios seleccionan un compañero de viaje que nunca se cansa ni titubea. El compañero, por supuesto, es Dios. ¿Te encuentras cansado? Pide a Dios fortaleza. ¿Estás frustrado? Cree en sus promesas. ¿Estás derrotado? Ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Con la ayuda de Dios puedes perseverar y tú lo harás. Fin de la cita. Y fue precisamente el pastor Charles Spurgeon quien produjo una revista llamada La Espada y el Palustre, The Sword and Trowel, como el símbolo de su trabajo para Dios en su ministerio. Nosotros, hermanos, también trabajaremos con la espada en una mano y el palustre en la otra en este año 2023. Aquellos judíos estuvieron dispuestos a los más grandes sacrificios y esfuerzos. Nosotros también lo estaremos con la espada en una mano y el palustre en la otra. Satanás está contra nosotros, pero Cristo es con nosotros. Y la Escritura dice en 1 de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Estamos seguros de que el Señor nos ayudará este año 2023, como nos ha ayudado en el año 2022, a que podamos organizar muy bien nuestra iglesia. Y yo creo, hermanos, de que Dios va a poner más fuego en nuestros corazones para llevar a cabo su obra, y nos dará una coraza para poder resistir los ataques del maligno, vengan de donde vengan. Sea que estos ataques vengan de los falsos cristianos que nos llamarán legalistas, nos llamarán personas de mente cerradas, nos llamarán ellos como quieran. Pero cuando ocurre eso, nosotros levantaremos nuestros ojos a los montes y oraremos al Señor, al Creador de todo lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos carnales. Miraremos a Cristo, el Redentor de nuestra alma, a Cristo, quien sufrió antes que nosotros para dejarnos ejemplo en sus pisadas. Si bien no vamos a completar una obra como la de Cristo, pero la vamos a hacer de todo corazón y con mucho valor delante de los emisarios de Satanás. El Señor nos ayudará como nos ha ayudado en este año que termina. Amén. Vamos a orar.